Hoy vamos a hablar de el resto de sesiones que debe llevar el documento. A través de estas semanas hemos visto pues como las partes gruesas del documento, ¿cierto? Eh, Como por ejemplo el problema con su formulación, su sistematización, el árbol de problemas. Seguido a esto, pues vimos los objetivos, la estructura adecuada de los objetivos, el número de objetivos, los verbos, etcétera. La justificación, luego entonces el marco referencial que incluye marco teórico y antecedentes, que también tiene como sinónimo revisión de literatura o estado del arte, son lo mismo. Metodología con pues, su respectivo tabla y explicación de la metodología con los párrafos de las actividades, cronograma y presupuesto. ¿Sí? En el lado virtual yo les he puesto hace unos minutos la plantilla de presupuesto que les dije que por favor usen esa, porque la que está en el formato de allí del CRAI, pues está muy agregada. Es una sugerencia de rubros que están allí en el formato que yo les puse. Pero si usted ve que necesita otro rubro o que alguno no lo necesita, pues simplemente lo dejan cero, ¿cierto? No es porque aparezca allí, entonces me tengo que inventar algún rubro, perdón, algún valor para ponerlo allí. Del presupuesto importante que tengan en cuenta los honorarios del profesor, como les indiqué, y pues que hay digamos, un flujo de dinero que se saca en efectivo y otro que está representado en especies. Y del cronograma, tener en cuenta que tiene mucha relación con las actividades que usted mencionó en la metodología y que lo debe hacer a 16 semanas, que debe mostrar claramente la duración de las actividades y si hay actividades que se hacen al mismo tiempo, ¿cierto? También se puede representar allí. Bueno, en el caso del cronograma y del presupuesto, pues como que no se tira la figura ahí y ya, ¿cierto? Porque eso es una figura. La idea es que cuando usted coloque el subtítulo de cronograma, entonces coloque en la figura 5 se presenta el cronograma para el desarrollo del proyecto que incluye una duración de 16 semanas. Es una frase sencilla, no hay que aprendérsela de memoria, usted la puede redactar como quiera, pero ahí está introduciendo la figura, que es lo que yo les he dicho, no copien ni peguen la figura y ya, no la comentan, no la mencionan, nada de eso. Lo mismo sucede para el presupuesto. Cuando usted llega al presupuesto, entonces coloca un par de líneas, 3 líneas, donde dice en la tabla, en la figura, lo que usted haya representado allí. La tabla 5, 6, se muestra el presupuesto del proyecto que asciende a tantos millones en total, ¿cierto? No hay necesidad de repetir otra vez lo que se ve en la tabla, que entonces en bibliografía son 2 millones y lo del profesor es tanto, ¿no? Se introduce, se hace como un énfasis, el total del proyecto son 5 millones de pesos, ¿sí? Y ya pues la persona que vaya a leer el documento revisa rubro por rubro que tenga coherencia con todo lo anterior que usted mostró. Como les expliqué, pues por ejemplo, si usted está diciendo que necesita una máquina para hacer alguna prueba, pues se espera que ahí se represente, a menos que la máquina ya esté. Entonces que haya coherencia, ¿cierto? Entonces, esos son digamos, las sesiones que hemos revisado a lo largo del curso. Y entonces ahora es preciso darle forma, ¿cierto? Darle forma ya al documento final.
¿Qué significa darle forma? Pues toda una estructura, formato, etcétera. Entre ellos, por ejemplo, está la introducción, que yo les decía, pues es de lo último que se hace, lo mismo que el resumen, lo mismo que las palabras claves. En una propuesta como esta no hay conclusiones. ¿Por qué no hay conclusiones? Porque es que yo, ¿qué voy a concluir si estoy mostrando una propuesta? Tengan claro eso, que hay veces uno se encuentra con que después de del presupuesto colocan conclusiones y pues no hay lugar a conclusiones cuando no se ha desarrollado pues los objetivos. Generalmente las conclusiones están ligadas a los objetivos, al cumplimiento de los objetivos. Y si usted no ha desarrollado unos objetivos, pues ¿qué va a concluir? Es solo una propuesta. Entonces, conclusiones no van allí. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos a ver esto y ahora proyecto, voy y busco el formato y, y pues miramos cómo está el formato frente a lo que hemos visto. Por ahí vi que abrieron un micrófono, adelante si van a hablar, adelante. Profe, sí tengo una pregunta. De pronto usted tiene ya un documento con todas las consideraciones que tenemos que tener ahí como base, como para nosotros poderlo chequear ahí rapidito. ¿Qué quiere decir un documento? ¿La rúbrica? No tanto la rúbrica, un anteproyecto como tal ya escrito así como con las consideraciones que usted nos está dando, porque en algunas oportunidades uno se fija en la rúbrica. Y cuando uno va a la plantilla, pues se confunde con ciertas cosas como te lo estuvimos preguntando ayer y no lo aclaraste. Entonces, como para tener en cuenta, pues obviamente uno ve estas grabaciones, uno las vuelve a repasar para generar el documento que te presentamos, pero no estaría de más tener como un documento base que uno diga, ah, mira, uno me puede ir por aquí ya diligenciado, o sea, un anteproyecto ya diligenciado. Ujú. No, no tengo proyectos diligenciados. Ahorita en la plantilla, pues miramos y hacemos como el ejercicio de esto. Ok, Eh, gracias. ¿Quién más va a hablar? Yo, buenas noches. Bueno, También quería preguntar si de pronto usted tiene un ejemplo base de un proyecto parecido a lo que yo quiero implementar. O sea, porque yo veo que, y lo que entiendo de los demás proyectos es que todos son como muy orientados a la parte de ingeniería industrial. Y yo soy más del área de sistemas, entonces quisiera saber si de pronto tiene un ejemplo que me sirva a mí como más de guía. no tengo. Y aquí hay proyectos de todo. Aquí no hay de ingeniería industrial. Aquí Son más de procesos. Cuando digo ingeniería industrial, digo la parte, ellos no abordan tanto la parte técnica en cuanto a cosas de sistemas. Es eso. no, aquí hay proyectos de todo. Hay de finanzas, de proyectos, de riesgos, de todo. Entonces, no, yo no tengo, digamos que ese repositorio, no, yo no lo uso para las clases. Cuando eso se presenta, eso queda ya en otro lugar y pues no, digamos que no es apropiado usarlos para las clases. ¿Por qué? Porque eso tiene derechos de autor también. Ok, Por eso yo les decía que llevar la consulta a la biblioteca, pero pues según ellos todavía no tienen los documentos. Pero yo sé que ya hay egresados de esta maestría y lo que sí pueden es buscar documentos similares que no necesariamente son de la misma maestría. Entonces, por ejemplo, documentos de posgrado no sé, de ingeniería mecánica, de ingeniería biomédica, que tiene una maestría también por allá, que les pueda servir como de base. ¿Por acá alguien más? Profe, Se va. buenas noches. Sí, digamos que un poco uno habla que dice Jaime y tal vez como recomendación muy respetuosa. Yo creo que es importante tal vez para los próximos semestres, aunque no estamos todavía finalizando la clase, pero creo que una guía así sí serviría bastante, más allá de que sea incluso escrita con IA, solo que tenga los componentes
que se necesitan pues y que estén como alineados también en la rúbrica, porque efectivamente muchas veces pues uno ve las grabaciones y demás, pero también el tener un documento de guía, más allá del contenido, sino de guía con sus títulos, subtítulos y demás, pues puede servir. Entendemos los derechos, o por lo menos yo entiendo lo de los derechos de autor, creo que es pertinente, pero creo que hay otras alternativas que podrían ayudar a subsanar esa situación, como lo es, por ejemplo, como lo digo, tal vez una estructura planteada y redactada con IA, ¿sí? Y aclarar pues que efectivamente está redactada con IA, pero que solamente se comporta a modo de ejemplo. Creo que podría ser una buena recomendación, la doy muy respetuosa tal vez para los siguientes cursos porque creo que podría funcionar. Vale, gracias. Bueno, vamos a arrancar con eso entonces de cómo hacer una introducción. Em, Esto hace parte también, parte de este material, es el artículo que yo les mostré por allá hace como 2 semanas de cómo escribir un artículo. Les dije que lo leyeran, está en español y pues vemos que era muy provechoso leerlo, si no lo han leído o lo quieren volver a leer, porque les muestra la estructura y la estructura es la misma para cualquier propuesta, cualquier documento académico. Entonces, la introducción, porque es una de las partes que se hace de último, porque cuando yo ya tengo todo el documento, pues tengo como una visión más clara de el problema, de qué es lo que se va a usar en términos metodológicos. Entonces puedo también escribir más en ese sentido. La introducción tiene que ir de lo más general a lo más específico, ¿sí? No empiezo diciendo, este trabajo presenta tal cosa, sino que me enfoco en el problema, del problema como así. Por ejemplo, si usted está hablando de, vamos a decir, del incumplimiento en el nivel de riesgos, algo así, entonces pues yo tengo que hablar un poco sobre los riesgos, ¿cierto? Los riesgos, la gestión de riesgos, y voy como en un embudo de lo más general a lo más específico para luego, eso se puede hacer en un párrafo, obviamente con citas, para luego ya decir el problema identificado, pero no se coloca todo el problema, sino una breve síntesis. En la entidad tal es este y este y este. Y entonces allí en la introducción, por eso aquí se expresa desde un contexto global a uno más regional, se explica el objetivo, o sea, aquí se introduce el problema. Yo coloco aquí un puntero. Aquí se habla en general, aquí se habla de lo local, incluido pues el problema, y luego entonces ya se dice el objetivo. Entonces, para resolver ese problema, esta propuesta plantea el objetivo de reducir no sé qué cosa, ¿sí? Y se va redactando. Eso no, por favor, eviten el uso de viñetas. La IA le gustan mucho las viñetas y entonces hacer listas. No, eso le sirve a usted como un insumo, pero preséntelo en forma de redacción. Recuerde que su trabajo final también va a pasar por similitud y por componente de IA. Y pues eso también se explicó aquí, que no es que no la pueda usar, sino que para ambos casos se permite un máximo de 10%. ¿Sí? Entonces ahí la importancia también de parafrasear, de revisar, de cómo lo voy a presentar. Entonces, lo que sigue después del objetivo, es decir, ¿cierto? ¿Cómo se va a resolver? Entonces, para alcanzar este objetivo se propone, y ahí viene parte de la metodología, ¿cierto? Se propone un enfoque metodológico correlacional explicativo, por ejemplo, presente en 3 fases, ¿sí? En 3 fases que tendrán como enfoques metodológicos un balance scorecard acompañado de un enfoque de mejora continua, indicadores, bueno. Y finalmente, entonces, también se habla, mira, aquí está lo de la sesión de metodología, de los resultados esperados. ¿Y cómo yo sé los resultados esperados? ¿De dónde cree que ustedes los sacan?
Ah, allá hay una mano levantada adelante. Sí, yo, profe, tengo también esa duda. Por lo menos, pues yo tengo conocimiento de que los detectores no son totalmente confiables. Entonces, ¿en qué se basan ustedes cuando hacen la revisión para, para decir, bueno, el texto que X persona me puso no es un texto humano y lo puede marcar como IA, porque la IA alucina también? ¿En qué me baso? En un software que la universidad paga que se llama Stripe Plagiarism y saca los reportes de eso. Es especializado para eso y a nosotros nos ponen a usar justamente para eso. Listo, solamente en eso. Ok. Sí. Les hice una pregunta, por favor, ¿quién me la contesta? De los objetivos, profe. Mm, Raúl. No, en los objetivos no están los entregables, está más claro La lo- metodología. en la metodología. Ujú. O sea, el objetivo uno podría de pronto, pero como ustedes ya van a avanzar con la metodología, acuérdense que una de las columnas de los entregables es, perdón, una de las columnas de la metodología son los entregables. Entonces, pues yo no empiezo a numerar, ¿cierto? Porque acuérdense que los entregables están relacionados con las actividades. Entonces, yo no empiezo a numerar, bueno, entonces voy a entregar, no sé, una revisión sistemática de literatura o una matriz de riesgo, sino en conjunto, si yo hago un análisis de esa primera fase, entonces voy a entregar una caracterización enfocada en esto, también un diseño de tal cosa, la validación por medio de esto y lo otro. Y eso sería la introducción. La introducción, recuerde que lleva citas, sobre todo en esa primera parte donde usted está hablando de un contexto, ¿cierto? De un contexto general. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de calentamiento global, entonces yo empiezo diciendo, el calentamiento global es un fenómeno que ha trascendido tal y tal cosa desde tal fecha, según Pepito Pérez, ¿cierto? E indicadores de calentamiento global en América Latina muestran que pasa esto y lo otro. En Colombia, el indicador más importante es este. Sin embargo, no hay reportes en regiones como el Valle del Cauca. Por lo tanto, este trabajo pretende, ¿sí?, medir, o el objetivo de este trabajo es medir los indicadores de calentamiento global en el Valle del Cauca, por poner un ejemplo. Para lograr esto, entonces, se estructuran tres fases con enfoque metodológico de esto y lo otro, ¿cierto? Y los resultados esperados serían este y el otro. Esa es más o menos la estructura. Por supuesto, hay que buscar referentes teóricos, citas, ¿cierto? Pero lo que acabo de decir, pues es un ejemplo de cómo yo voy de lo más general a lo más específico. Yo hablé allí del tema del calentamiento global, me fui a nivel mundial, después puede ser Europa, Latinoamérica, bueno, donde sea la zona de estudio y la voy decantando, la voy cerrando hasta que llego a mi objeto de estudio. Si mi objeto de estudio no es el Valle del Cauca, sino una empresa, pues también puedo hablar del sector, ¿cierto? El sector financiero se comporta de tal manera, ¿sí? Y es particularmente empresas de este tipo, como la que es digamos, la que se está trabajando en esta propuesta. Entonces, allí se va enlazando la idea de modo que se pueda llegar pues a todo esto parte de la introducción. Aquí se recomienda que el lenguaje debe ser claro y debe utilizarse el pasado simple o el presente. Estos son los tiempos verbales, pues que hace parte de cuando se estudió español y gramática y todo eso. Eh, ¿Por qué? Porque esto es algo que usted está presentando dentro del documento. Cuando usted
ya vaya a hacer su trabajo de grado final, o es decir, a desarrollar lo que usted está diciendo acá, el, el tiempo verbal que va a usar es pasado, porque todo ya pasó, usted ya lo hizo. Aquí, específicamente en la introducción, pues se habla de pasado, ¿por qué? Porque también usted ya lo hizo o lo puede dejar también en presente. Entonces, por ejemplo, el objetivo de la presente propuesta es, no es fue, porque pues sobre todo en esa parte, ¿cierto? Ni tampoco será, porque es algo que usted está materializando acá. La información debe estar claramente citada, usando referencias relevantes y actualizadas, pues eso también lo he repetido acá, ¿sí? Y para ayudarse a estructurar la introducción, usted o el lector podría preguntarse de qué se trata el documento, porque la introducción es eso, ¿cierto? Como que esa ventana donde le da a usted una idea de qué es lo que se va a encontrar en el documento. Y allí también cabe mucho lo que yo les he dicho. A través de la lectura de otros documentos, usted pues genera habilidades de qué es lo que debe tener una introducción, ¿cierto? Por ejemplo, todos los artículos tienen una introducción. Y en todos los artículos está esa estructura que les acabo de decir. Hablan de lo más general, pasan por el problema, colocan el objetivo. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos un tallercito de eso? Que yo les dije, identifiquen en un artículo o en dos artículos, no recuerdo ahora, el problema, el objetivo y la justificación que colocan en la introducción. Entonces, ¿por qué? Porque la introducción básicamente me va a decir qué es lo que yo me voy a encontrar en el resto del artículo. Dice que se quiere conocer con el estudio. Es otra pregunta que pues yo misma como, digamos, como persona que estoy redactando una introducción podría hacerme para ayudarme a estructurar esa introducción. Y preguntarse si la lectura de esa introducción va a motivar a las personas a la lectura completa del documento. ¿Y cuáles son las personas o su público interesado? Principalmente va a ser su evaluador y su tutor. Porque, por ejemplo, cuando usted culmine este trabajo, pues muy seguramente va a llegar con un borrador, ¿cierto? Con el resultado de acá, donde alguien, que algún profesor o profesora le va a decir, esto es lo que yo llevo desarrollado. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Se va a leer el resumen y la introducción y de ahí va a decir, ah, pues ya entiendo de qué se trata. Pero si la introducción no le presenta eso, pues entonces como que va a generar preguntas también al respecto. Entonces, es como la puerta de entrada, o sea, cuando llegamos a una casa, como ese sitio de la entrada de la casa donde me dice, sí, quiero explorar el resto. Así es como se trata la introducción, de lo general a lo específico y muestra lo que se va a encontrar en el resto del documento. No hay que confundir la introducción con resumen, porque la introducción, pues, como les acabo de decir, ¿cierto? Tiene un referente global, otro más local, un contexto, y después iba hablando de lo que uno se va a encontrar en el documento. El resumen, como su nombre lo indica, pues es generalmente limitado a cierto número de palabras y ya me habla de todo el documento. ¿Sí? Entonces, la introducción es como la puerta de entrada, mientras que el resumen ya es que si yo solo me leo el resumen, ¿qué esperaría encontrar solo de ese documento? Entonces, veamos acá qué significa lo del resumen. En el resumen, mire que también, o sea, otra parte fundamental del resumen es que involucra la misma introducción.
Involucra la misma introducción, o sea, la que usted acabó de hacer, un poquito de esa introducción, objetivo, método, resultado, discusión, y estas conclusiones pues no van allí. Yo las puse porque este resumen pues también le puede servir a usted cuando esté haciendo el documento ya final. Usted iría hasta por aquí, hasta métodos, porque en el resumen uno no coloca, por ejemplo, y esta propuesta va a costar tantos millones y se va a hacer en tantos meses. No. O sea, acuérdese que va hasta métodos y resultados esperados, porque todavía no se ha hecho. Entonces, esto de aquí lo dejé. Vamos a enrollar acá. Porque esto también le sirve, esto de acá. Esto de aquí sí o sí va en su trabajo final. Ahorita en el documento que ustedes van a entregar irían hasta aquí, pero con resultados esperados. Cuando ya estén en su trabajo final incluyen todo y los resultados por supuesto serán ya los que obtuvieron, los hallazgos que obtuvieron. En el resumen dice que es adecuado incluir el tipo de estudio y eso de dónde lo saco, de la metodología, ¿cierto? Porque una de las cosas que yo les expliqué es que hay 4 tipos de estudio. ¿Se acuerdan cuáles son? Exploratorio, descriptivo, Correlacional. explicativos. Explicativo. Sí, exacto. A eso se refiere. Ujú. Entonces, nos habla por aquí también que el resumen, pues básicamente es un texto que informa claramente y concisamente sobre lo que en el caso del anteproyecto o del trabajo que ustedes están presentando acá, los resultados esperados, ¿sí? Sin tener que yo leerme todo el documento. Por eso cuando usted decide si un artículo le sirve o no, lo primero que se lee es el resumen, ¿cierto? Porque allí en el resumen pues está como la condensación de toda esa información que podría usted encontrar allí. Si yo veo que allí hay una metodología que me puede servir, pero lo que dice allí no está tan amplio como para yo seguir el paso a paso, pues entonces me voy a la sección de metodología y ya lo amplío. Pero aquí en el resumen pues hay información clave que los lectores podrían, con la cual los lectores podrían decidir si se leen todo el documento, específicamente para el caso de los artículos, ¿no? Entonces, esa es la importancia del resumen. También es importante que la escritura debe ser precisa y puntual y en voz pasiva. Esto es muy importante para todo el trabajo. Tengan en cuenta esto. ¿Qué significa esto? Eviten redactar en primera persona, ya sea del singular o del plural. Por ejemplo, hay veces se redacta como encontramos que tal y tal cosa, o definimos, o pensamos. Eso no se redacta así. Esa es la tercera persona singular. Perdón, la primera persona plural. Y la primera persona singular es como que yo encontré, ¿cierto? O decidí tal cosa. Entonces, los textos académicos no se redactan así, sino, por ejemplo, se espera que este trabajo conduzca a no sé qué cosa. Si hubiese sido redactado de forma errada, entonces diría, yo espero o esperamos, porque cuando son varias personas, pues esa es como la tendencia. Y algunas veces la IA también tira esos formatos de primera persona. Entonces tengan en cuenta eso. El espacio siempre será limitado. Generalmente va entre 150 a 500 palabras. ¿Sí? Creo que el formato de anteproyecto les dice, ahorita lo miramos, navegamos por ahí, creo que ahí ya tiene un número de palabras. Yo, ¿por qué puse esto acá? Esto lo saqué del artículo que yo les digo que cómo escribir un artículo.
Y esto depende de los diferentes documentos. Por ejemplo, si usted va a mandar su trabajo a una ponencia porque su director de grado le dijo, ese trabajo quedó muy bueno, mandemos una ponencia, algo así. Cuando uno mira el formato, le dicen límite de palabras, 200 palabras. O inclusive a veces le dicen caracteres 300 y eso cuenta espacios y todo. Entonces hay que ser muy estratégico a la hora de redactar ese resumen para pues no pasarse de las palabras. Perdón. Aquí tenemos que debe usar frases simples con lenguaje sencillo y combinaciones adecuadas de palabras. Siempre recuerde que está redactando un informe académico, ¿sí? Y esto aplica sobre todo al caso de ya el informe final, donde usted se refiere al pasado simple para mencionar los resultados. La parte de los resultados, en el caso de su trabajo que van a presentar acá, también van resultados, pero en este caso serían resultados esperados. ¿Por qué? Porque ustedes no han desarrollado todavía la propuesta. Y esos resultados esperados va a ser una de las sesiones más importantes de su resumen, porque ahí es donde que el lector va a decir, ah, qué bueno ver el desarrollo de este proyecto, está interesante, tiene estructura, ¿sí? Y en esa parte de resultados, cuando ustedes ya tengan desarrollado el trabajo final, pues colocan los hallazgos más relevantes. ¿Por qué? Porque si colocan todo, pues obviamente eso ya se va a pasar desde un resumen y pues les va a tomar más de las palabras que aquí están. Entonces, pues la recomendación es la misma que yo les he venido diciendo, que la estructura, ¿cómo hago para empezar a escribir? La lectura me sirve mucho para escribir también, porque a medida que yo leo, encuentro palabras que se usan en la academia, encuentro estructuras, ¿sí? Encuentro formas de redactar, contrastes, etc. En los resultados también se presentan o se presentan con los estadísticos. Por ejemplo, si usted dijo, bueno, en el caso ya de los resultados del trabajo ya desarrollado, no sé, el nivel de confianza subió de 0,90 o 90% a 95%. Esas son partes de las estadísticas que usted podría presentar en el resumen que tienen mucha relevancia y que permite que el lector pues se interese en sus resultados y pues lea todo el documento. En el resumen es importante tener el objetivo bien definido, que esto pues no es ningún drama si el objetivo ya está bien definido, se coloca allí, y presentar información precisa. Lo que quiere decir por precisa es no repetir y darle vueltas al mismo asunto. ¿Por qué? Justamente por el limitado número de palabras. Entonces hay que ir como al grano, como se dice, para pues presentar la información de manera clara. Algunas preguntas que le pueden guiar para hacer el resumen: ¿qué se conoce y por qué se necesita el estudio? ¿Qué se realizó? ¿Qué se encontró? ¿Y qué significan estos hallazgos? Esto para el caso ya del trabajo final. Aquí podríamos decir, por ejemplo, una pregunta como, ¿qué se espera encontrar de este proyecto, de esta propuesta? Y ahí irían los resultados esperados. Otros aspectos a tener en cuenta en el resumen. El resumen es un texto seguido, no está dividido en párrafos. Ustedes han visto resúmenes en artículos, ¿cierto? Es como si fuera un párrafo de 10 líneas, de 8 líneas, pero no hay espacios entre ellos. Eso es lo que quiero decir, que no está dividido. No hay espacios.
Ay, pero eso queda muy feo, todo eso apeñuscado. Así es la manera o el formato de presentar un resumen. ¿Sí? No se incluyen citas, tampoco se incluyen citas, y ahí no hay lugar a decir, ay, pero es que yo saqué este pedacito de la introducción y ahí va una cita. Sí, pero es que usted está presentando en este momento un resumen y el formato de resumen no presenta citas. También se le proponen, ¿cierto? Evitar frases como en conjunto las propuestas o la alternativa A no solo aporta tal cosa, sino también tal cosa. ¿Por qué? Porque pues son frases muy repetitivas que también tiran mucho a la IA y en los textos a veces uno se encuentra en cada página que lee una estructura como es. Entonces, hay muchas otras estructuras que pueden decir lo mismo y por eso es también en las habilidades de leer, de revisar, para que no les quede monótono y repetitivo esa redacción. Nos habla acá abajo que la redacción debe ser académica y priorizar lenguaje objetivo y con palabras en positivo. ¿Qué quiere decir palabras en positivo? Por ejemplo, si yo quiero decirle a alguien, eh, no olvide traer la tarea para mañana, pues hay una palabra, una manera de decirlo en positivo. ¿Cuál sería? Recuerde traer la tarea mañana. Correcto, sí. A eso se refiere. Entonces, pues hay veces los textos dicen, la empresa no presenta una adecuada gestión, ¿sí? Entonces uno cómo la puede volver, ¿cierto? Aunque sabe que no la tiene, pues puede decir, pues tiene insuficiente gestión, ¿sí? O hay oportunidades en la gestión. Exactamente, sí. Pero evitar ese montón de nos que hay veces aparecen en la redacción, ¿cierto? Además, porque hay veces que no tengo evidencia y estoy diciendo, la empresa nunca ha realizado un esquema de gestión de riesgos. Eso es una afirmación fuerte, porque pues, la persona debe mostrar que hay citas, que hay evidencia, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, el sector tal presenta. A mí me ha tocado leer cosas como estas. El sector financiero presenta malas gestión y esa mala ya. Entonces, a ver, ¿de dónde sale ese mala? Lo que es malo para mí puede ser no malo para usted. Entonces, ese tipo de palabras en negativo hay que ponerlas precisas. ¿Qué para usted qué es malo? Y si usted no tiene evidencia, pues no la ponga. Sí. Y si más bien la evidencia es que tiene escasa, no sé, escaso conocimiento de algo, pues entonces colóquelo de esa manera. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto porque, pues, primero se vuelve una manera muy, como muy pesada de redactar y también empieza el evaluador o la persona que vaya a leer esto a preguntarle por evidencia, cómo así usted está juzgando todo esto y de dónde saca todas esas afirmaciones. ¿Listo? Otro aspecto que hay ahorita en el formato son las palabras claves. ¿Sí la han visto por ahí, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Las palabras claves son las que van a permitir que otras personas encuentren su trabajo de manera rápida, porque en algún momento su trabajo, a menos que tenga, digamos, restricciones para ser publicado, puede estar en el repositorio de la biblioteca. ¿Qué restricciones pueden tener? Que usted, por ejemplo, diga, no, esto eh, no lo puede saber nadie, esto solamente fue en términos académicos, aunque algunas personas que tienen algunas restricciones de información, por ejemplo, han obviado el nombre de la empresa y no es necesario pues, decir el nombre, pero usted sí puede decir el sector, ¿cierto? Pero de pronto hay algunos casos muy específicos donde
le dicen, bueno, yo le doy la información, pero esto, usted hace su trabajo y tiene que decir allá una carta que nadie lo va a consultar. Lo cual es muy raro porque generalmente, ya le doy la palabra, los trabajos tienen como propósito dos vías. Que usted, por supuesto, desarrolle su trabajo y se gradúe, ¿cierto? Pero que también le sirva de insumo a otras empresas, a otros sectores, a otros estudiantes, luego, para ver aspectos metodológicos, resultados, etcétera. Entonces, por eso cuando usted consulta tesis de grado en el repositorio, pues aparecen algunas y es con ese propósito. Hoy día todas están electrónicas, hace algunos años pues tocaba imprimir, ¿cierto? Y están en físico algunas de ellas, pero las que han salido desde por ahí hace unos 5 años hacia acá, todas son en formato electrónico. Cuénteme, Jaime. Profesora, yo justamente te iba a preguntar eso porque en algunas oportunidades las empresas eh, se cuidan de que cierta información o cierto nivel de investigaciones salga porque pues muy probablemente la competencia o sectores que se acomoden pues dentro de su actividad económica puedan utilizar esa información en contra. Entonces justamente te iba a preguntar eso, lo que acabaste de decir, si es prudente colocar el nombre o si de pronto la empresa le dice, no, muy bien, ese es un trabajo tesis, lo vamos a aplicar nosotros como empresa, pero omita la publicación, nosotros tendríamos que entregar una carta a la universidad. Sí, eso ya lo tienen que hablar es con su director cuando se los asignen y con la biblioteca. Cuando ustedes entregan el trabajo de grado y ya se los aprobaron y ya van a sustentar, porque el trabajo de grado también tiene una sustentación, tienen que pasar por la biblioteca, por el CRAI, para que les den un paz y salvo. Y allí ustedes pues tienen que formular esa situación. Creo que hay un formato de confidencialidad de la información y le dicen si su trabajo, le preguntan, su trabajo puede ser, digamos, publicado o expuesto al público, sí, no, ¿por qué? Entonces ya usted como que llena ese formato y ya queda con eso, ¿listo? Ah, Pero ok. eso ya es un proceso ya más adelante. Ujú. Lo que sí puede hacer si tiene restricciones, de hecho alguien aquí me preguntó, es no publicar el nombre de la empresa. Y usted dice una empresa de tecnología o una empresa, no sé, de alimentos. Uno puede hacer mención al sector y ya, y con eso Sí, puede pasar. sí. Ujú. Ok, Le gracias. puede colocar, por ejemplo, una empresa de alimentos, pyme. Una pyme del sector de alimentos del Valle del Cauca. Pues hay muchas y no nos vamos a poner aquí a investigar cuál de todas será. ¿Sí? Y usted puede colocar allí también en uno de los párrafos que se omite el nombre por cuestiones de confidencialidad. Eso no es nada raro, eso no queda feo, eso es normal. Algunas empresas lo hacen. Como hay otras que dicen, no, pues tranquilo, o sea, allí la información que se está dando puede manejarse y no pasa nada si coloca el nombre. En este caso sí, no, sí, porque me suena agradable lo de colocar ese párrafo. Ese párrafo iría en la introducción, ¿cierto, profe? Eh, sí, puede ir en la introducción, sí. Ok, Sí, ese párrafo se puede colocar y es usual cuando hay ese tipo de restricciones. ah, ok, Entonces, como para no generar como controversia, ¿cierto? sí, Eh, pues entonces se le deja tranquilidad a la empresa, pues en agradecimiento porque le están permitiendo hacer el trabajo y porque solamente se espera que esos resultados le sirvan a esa empresa. Como les digo, el conocimiento debería ser público, ¿cierto? Lo que usted saque de aquí, pues debería servirle a cualquier empresa, a cualquier persona, pero pues hay situaciones donde, pues, no es así.
Entonces se puede colocar esa anotación, dejando claro que se omite el nombre de la empresa por razones de confidencialidad y que los resultados serán usados solo para fines académicos, uno coloca allí, y para beneficio de la empresa objeto de estudio. Listo, profe, gracias. Profe, pregunta, por favor. Cuéntame. ¿Esas palabras clave dónde se definen? ¿Después de la introducción en alguna sección o así, total? Palabras clave y mencionar No, las 5 palabras ahorita lo clave. miramos en el Ah, formato. ok, ok, Sí, ok. en general, creo que es como justo después de colocar los nombres y todo por ahí. Ahorita lo miramos. Ok, vale, profe, gracias. Bueno, entonces, las palabras claves, como su nombre lo indica, pues van a representar su trabajo. Como que usted me pregunta a mí, defínase en 5 palabras. Entonces yo tengo que buscar 5 palabras que a mí me definan como persona. Sí. Y que obviamente pues alguna cosa, alguna característica se va a quedar por fuera, pero que yo creo que son las más importantes. ¿Por qué? Porque, como les digo, esas palabras son las que se van a poner en los repositorios, en las búsquedas, y le pueden salir a otras personas, así como cuando usted busca los artículos, ¿sí? Y le salen cierta cantidad de artículos, es porque conecta las palabras claves también. Entonces, lo importante aquí es revisar cuáles son las palabras que representan lo que usted tiene en su propuesta, ¿sí? Generalmente se recomiendan que sean 5, así como en los objetivos que se dice que sean 3 y solo 3, aquí son 5 y solo 5. No es una ni son 8, ¿sí? Porque pues la idea es que pues la propuesta tiene varias cosas claves, ¿cierto? Y como también usted puede guiarse porque usted ya tiene identificadas las variables. Las variables pueden ser una de sus palabras clave. Sin embargo, las variables son como, como un área grande de conocimiento. Ejemplo, gestión de riesgos. Eso es un área grande. Si usted solamente va a hacer la etapa de mitigación, pues entonces usted coloca mitigación de riesgos porque es más precisa. ¿Sí me hago entender? Pero si usted va a hacer toda la gestión de riesgos, pues puede usar eso. Ahora, también puede usar frases y la frase cuenta como una palabra. ¿Es claro? Ejemplo, yo trabajo en logística inversa y un artículo puedo llevar la frase logística inversa. Eso no es que ya me contó como 2 palabras, es una frase y entonces ahí iría una nomás. Gestión del cambio es una frase, me faltan otras 4. Porque no está bien colocar gestión, coma, cambio, coma, queda raro. Gestión, pues puede ser cualquier tipo de gestión. Cuando se presentan deben ir en orden alfabético. Entonces, pues se van a presentar en español porque su documento está escrito en español. Entonces, colocarlas en orden alfabético. Por ejemplo, no sé, vamos a decir, la de logística inversa, entonces esa va de primera, ¿cierto? La siguiente sería opciones de aprovechamiento. Esa sería la segunda porque va en términos pues, de orden alfabético. Pues entonces, creo que hasta ahí llega esta. Vamos a movernos, voy a detener un momentico